De una manera general se podría definirlas como aquellas estipulaciones accesorias que restan algo de su plenitud a la obligación principal, sea haciendo insegura su existencia o limitando su exigibilidad en el tiempo u obligando a quien resulta titular del derecho al cumplimiento de una obligación accesoria. Pero como lo hace notar con razón Busso, dentro de este concepto caben también otras estipulaciones accesorias y si, en definitiva, la condición, el plazo y el cargo se tratan conjuntamente, es sobre todo por razones de tradición jurídica. En doctrina se llaman obligaciones puras aquellas que no están sujetas a condición, plazo o cargo. Son, en cambio, modales, las que están sometidas a cualquiera de ellos, o quizás a los tres conjuntamente. Cabe notar que la obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna, plazo o cargo. 10. Obligación en derecho comercial. Se suelen designar en el comercio, con el término genérico de obligaciones, los títulos negociables que emiten las sociedades para documentar obligaciones y cuya designación correcta debe ser debentures. Derecho y obligación, términos a la vez antitéticos y complementarios, resumen en sí todas las relaciones y aspectos jurídicos. De ahí la complejidad de su concepto y la dificultad de una exposición adecuada, y más aún en espacio reducido. La etimología orienta bastante en la noción de esta voz, de origen latino. Deo, delante o por causa de, y ligaré, atar, sujetar, de donde proviene el sentido material de ligadura. Y el metafórico. Y ya jurídico, de nexo o vínculo moral. La obligación es un precepto de inexcusable cumplimiento. Como el servicio militar, por ejemplo, allí donde es imperativo al alcanzar determinada edad, y en las condiciones establecidas. Deber, como la obediencia al superior. Carga, tarea, función exigida por ley, reglamento o naturaleza del estado o situación. Como las obligaciones de los cónyuges, que no son objeto, en lo fundamental, de ningún convenio. O las de los hilos en que por nacer se encuentran a lo mejor en la obligación de obedecer a los padres. La existencia moral que debe regir la voluntad libre. Gratitud o correspondencia ante un beneficio recibido. Más estrictamente, en lo jurídico. El vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. Con mayor sujeción a la clasificación legal. El vínculo de derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. A día. B. Obligación a plazo, aquella cuyo cumplimiento depende de un día. Determinado o indeterminado, pero cierto. A término. B. Obligación a plazo. Accesoria. La subordinada a otra, llamada principal, o la que acompaña a esta para complemento o garantía. Alternativa. La que tiene por objeto dos o más prestaciones, independientes y distintas unas de otras en el título, de modo que la elección, que debe hacerse entre ellas, quede desde el principio indeterminada. Aplazada. Significa lo mismo que obligación a plazo. Bajo condición resolutoria. Es aquella en que las partes subordinan a un hecho futuro e incierto la resolución de un derecho adquirido. Bajo condición suspensiva. La que debe existir, o no, según que un acontecimiento futuro e incierto suceda o no suceda. Bilateral. B. Obligación recíproca. Civil. En el derecho romano, la obligación cuya validez estaba reconocida y se encontraba sancionada por una acción a favor del acreedor. En la época justiniana, la obligación sancionada por el derecho civil, en oposición del derecho pretorio. La que da derecho a exigir su cumplimiento. La que permite ejercer una acción en caso de incumplimiento, ya para restablecer la situación o para obtener el resarcimiento consiguiente. La exigible legalmente, pero no valedera en conciencia. Compuesta la que consta de diversas prestaciones, de ejecución única. Por la elección que entre ellas se haga, en cuyo caso se denomina obligación alternativa, B. Común. La que, en concurso con otras, no goza de preferencia alguna en contraposición a la obligación privilegiada. B. Común. Crédito quirografario. Prelación de créditos. Privilegio. Con cláusula penal. Aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar lo debido. Condicional.
la que depende de un acontecimiento futuro e incierto, que puede producir la adquisición de un derecho o la resolución del ya adquirido. Conjuntiva o conjunta. Variedad de las obligaciones compuestas, b. En que un mismo deudor está obligado a varias prestaciones, todas ellas exigibles, y que guardan cierta relación entre sí o han sido objeto de un mismo negocio jurídico, siempre que ello sea compatible. Contractual. La obligación establecida por convenio. El contrato, sencillamente. De buena fe. La fundada en el respeto que la palabra ajena merece y en el compromiso de honor que la dada por uno impone. De estricto derecho. La que ha de cumplirse e interpretarse con arreglo a los términos mismos de la ley que la impone o de la voluntad declarada de las partes que la constituyen. B. Obligación de buena fe. De dar. Aquella por la cual uno se compromete a entregar una cosa, un otro, o a transmitirle un derecho. De hacer. Aquella cuyo objeto consiste en realizar un acto o en prestar un servicio. De no dar. Modalidad negativa de no hacer, concretada a la abstención de la entrega de una cosa determinada. De no hacer. La que constriñe a abstenerse de realizar algo o de prestar algún servicio. Y también la que prohíbe entregar una cosa. De tracto sucesivo. La que envuelve prestaciones prolongadas necesariamente en el tiempo. Como las de trabajo, sociedad, arrendamiento. De tracto único. Aquella en que el cumplimiento es instantáneo. De modo tal que, de no realizarse, se está ante el desistimiento de la mora. Divisible. La que tiene por objeto una prestación susceptible de cumplimiento parcial, por consistir en una ejecución, entrega o abstención donde resulte posible la división material o mental de lo exigible del deudor. Facultativa. La que teniendo por objeto una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituirla por otra, expresamente determinada. Y líquida. La que recae sobre sumas de dinero o cosas que no están determinadas, o cuya prestación solo cabe fijar mediante estimación o avalúo. Imperfecta. La no exigible legal ni judicialmente, porque solo constituye constreñimiento moral, como la de socorrer al prójimo necesitado o la de agradecer los servicios y favores recibidos. B. Obligación perfecta. Imposible. La de ejecución fuera de los medios o fuerzas del hombre, o por absurda en sí, como serían la de evitar un hecho censurado, la de volar una persona por sus solos elementos naturales, la de derribar una cordillera y cualquiera otro despropósito parecido. Individual. La que comprende un solo deudor y un solo acreedor. Las obligaciones divisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, deben cumplirse como si fuesen obligaciones indivisibles. Indivisible. La que tiene por objeto una prestación, un hecho, una abstención o una cosa, que no puede ser cumplida sino por entero, por no admitir división material ni intelectual. Lícita. La conforme a la ley y a las buenas costumbres. Literal. La que consta por escrito. Mancomunada. En sentido amplio, la obligación colectiva. O sea, aquella en la cual existe pluralidad de deudores o de acreedores, o de ambas categorías de sujetos. Mercantil. La prestación, entrega o abstención debida por el deudor o exigible por el acreedor cuando constituye acto de comercio. B. Modal. Aquella en que el deudor entrega una cosa con determinada carga para quien la recibe. O también la prestación que entraña un servicio también para un tercero o para un grupo social. B. Condición. Modo. Obligación condicional. Natural. La que refiriéndose a relaciones jurídicas, lícitas en conciencia, no es exigible legalmente. Por carecer de acción que la ampare, sin que ello excluya la producción de determinados erectos en derecho. Negativa. La que consiste en una abstención u omisión. Nula. La que no surte efecto, ya sea por la inexistencia, ilicitud o imposibilidad de su objeto. Perfecta. La consistente en la actividad de una persona, ya sea una prestación de servicio, ya una abstención, ya la entrega de una cosa. Se contrapone a la obligación real. Positiva. Aquella en que el obligado debe dar una cosa o realizar una prestación. Principal. Este concepto requiere dos circunstancias. La dualidad al menos de obligaciones, o su pluralidad mayor, y la subordinación entre ellas. Pura.
La prestación que no depende de condición, plazo, ni modo. La exigible desde luego. Putativa. La que contraída de buena fe, y aun sin constancia del título, se considera existente. Simplemente mancomunada. B. Obligación mancomunada. Sinalagmática. Denominación impugnada por lo general para referirse a la obligación que, unilateral en un principio, puede convertirse por alguna circunstancia ulterior en bilateral. B. Obligaciones recíprocas. Solidaria. Aquella cuyo objeto, por expresa disposición del título constitutivo, o por precepto de la ley, puede ser demandado totalmente por cualquiera de los acreedores o cualquiera de los deudores. Subsidiaria. B. Obligación accesoria. Unilateral. La que constituye a una parte endeudora de otra, sin reciprocidad siquiera parcial. Voluntaria. La constituida espontáneamente por las partes, cuyo ejemplo típico suele ser el contrato.